Hola, buenas, soy David y aquí os traigo un nuevo tutorial. Esta vez va a ser sobre cómo hacer la estructura de la cabeza. Irá en conjunto con una serie de vídeos que serán 6 o 7 aproximadamente, en el que este hablará sobre cómo hacer la estructura de la cabeza, el siguiente hablará sobre las proporciones de la cara y luego ya haré 4 más dedicados a elementos específicos. Uno por ejemplo para los ojos, otro para la nariz, otro para la boca y otro para las orejas. Posiblemente haga otro más sobre el cuello, ya que es una zona complicada, pero bueno, por ahora empezamos por el principio, que sería este, que es la estructura de la cabeza. Espero que os guste y allá vamos. Como viene siendo habitual, aquí tenemos el índice, en el que os pongo los apartados que vamos a tratar, y también, como hice en el vídeo anterior, si pincháis en la flecha podéis ir directamente a cada uno de los apartados. En el primer apartado haré una pequeña presentación de este método. En los siguientes 3 apartados hablaré sobre cómo hacer la estructura de la cabeza en sí, la parte central, la lateral y la inferior. Y luego en el quinto apartado diré sobre cómo colocar los elementos de la cabeza, aunque eso es un tema que hablaré en otro vídeo más en profundidad. En el sexto apartado hablaré sobre el escorzo, para quien no sepa lo que es. Y en el último apartado ya os diré de dónde viene todo este método para hacer la cabeza, que es interesante. Este método que os voy a explicar es una herramienta muy poderosa a la hora de hacer la estructura de la cabeza. Simplemente partiendo de una circunferencia podemos hacer la cabeza en proporción y desde el ángulo que queramos, algo que a veces se puede complicar si no sabemos cómo. Aquí dibujé unos cuantos ejemplos utilizando el método que os voy a explicar después. Una vez conoces el método, es muy sencillo aplicar este método en cuestión de segundos. Pero como antes de aprender a correr hay que aprender a andar, quiero explicaros paso a paso cómo construir esta estructura, para que lo hagáis acertadamente. Dibujé una animación con la estructura que queremos conseguir. Lo primero que os voy a enseñar es hacer la parte central. Después, la zona lateral. Y ya por último, haríamos la zona inferior que corresponde a la mandíbula. Pero bueno, dejémonos de dibujos y animaciones porque supongo que si estáis en este vídeo es porque queréis aprender a hacerlo por vosotros mismos. Así que pongámonos manos a la obra. Lo primero que vamos a aprender es hacer la zona central, que es la más fácil porque simplemente es hacer una circunferencia, una esfera. Pero bueno, no es tan fácil todo como parece, porque no solo es una esfera, sino que como veis aquí hay unos ejes, tanto uno vertical como otro horizontal, que tienen dos funciones principales. La primera es que dividen la esfera en mitades, tanto mitades horizontales como verticales, y la segunda es que nos indican la dirección en la que está orientada la cara. Como podéis imaginar, es importante colocar estos ejes bien y en la zona exacta en la que queremos. A veces puede ser un poco complicado colocar estos ejes de una manera precisa, así que hay un método que os quiero enseñar y que es bastante intuitivo y que consiste en dibujar la línea del eje en cuestión, tanto por la parte que se ve como por la que no se ve. Esto lo hacemos dibujando un óvalo y esta línea la hacemos suavemente y una vez estamos contentos con el resultado, simplemente repasamos la parte frontal y desechamos la parte de atrás. Aquí en la parte que queda oculta estoy haciendo una línea discontinua, pero bueno, vosotros en el dibujo final solo tendréis que borrarla y quedaros con la parte frontal. Este método es una manera bastante eficaz, ya que haciendo tanto la parte que queda visible como la que queda oculta, nos hacemos una idea tridimensional de los ejes y esto nos ayuda a colocarlos de una manera más precisa. Bien, ahora que ya tenemos la parte central, vamos a ver cómo se harían los laterales de la cabeza. Simplemente lo que tenemos que hacer es un corte en cada lado de la cabeza, 2 cortes en total y del mismo tamaño. Pero la cosa no es tan fácil porque si no, no haría falta un tutorial, así que vamos a profundizar un poco más en cómo hacer bien estos cortes. Tenemos que tener en cuenta el tamaño del corte, ya que no puede ser de cualquier tamaño. Y el tamaño es aproximadamente 4/6 de la altura de la circunferencia, es decir, de la parte central. Así que dividimos la circunferencia en 6 partes iguales, descartamos la primera y la última parte y nos quedamos con las 4 centrales y ahí hacemos una nueva circunferencia. Pues bien, ese sería el corte lateral. Tendríamos que hacer lo mismo en el otro lado y ya lo tendríamos, pero cuidado que aún hay más. Y sí, hay más porque estos cortes no podemos hacerlos en cualquier ángulo de inclinación. Si hacemos los cortes paralelos, lo estaremos haciendo mal. Tendremos que hacerlos con un ligero grado de inclinación hacia el interior. ¿Esto por qué es así? Pues veamos. Si hacemos los cortes completamente paralelos, mirad qué es lo que pasa en la vista cenital, en la frontal y en la trasera. Pues lo que pasa es que nos queda una cabeza que tiene exactamente la misma forma en cualquiera de estas vistas, algo que no se corresponde con la realidad. En cambio, ¿qué pasa si hacemos cortes con un ligero grado de inclinación hacia el interior? No mucho, solo un poco de inclinación.
Lo que ocurre es que en la vista cenital, es decir, una vista viendo la cabeza desde arriba, podemos ver que la parte de la frente es más estrecha que la parte de atrás de la cabeza, algo que ocurre en la realidad. Podemos ver que en la vista frontal todavía vemos parcialmente los laterales de la cabeza, es decir, estos cortes que acabamos de hacer. Y eso es algo que también ocurre de verdad. Si os veis de frente en un espejo podréis ver los lados de la cabeza parcialmente. ¿Y qué pasa en una vista trasera? Pues lo que pasa es que al ser la parte de atrás de la cabeza más ancha que el frontal, no podemos ver los laterales de la cabeza. Así que tened muy en cuenta hacer estos cortes con un cierto grado de inclinación hacia la parte frontal de la cara. Ya tenemos la parte central y la parte lateral, solo nos queda la parte inferior, que sería la mandíbula. Vamos a ver cómo se haría. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la zona en la que acabaría la mandíbula, es decir, definir la longitud total de la mandíbula. Para hacer esto, tenemos que dividir la cara en 3 partes iguales, y estas divisiones nos servirán más adelante para hacer más cosas. Para dividir la cara en 3 zonas iguales, tenemos que hacer 2 divisiones del mismo tamaño, que empezarían en la mitad de la circunferencia y acabarían en los extremos que nos marcan los cortes laterales. Con esto ya tenemos hechas 2 divisiones y solo tenemos que hacer una más del mismo tamaño en la parte inferior. Esta última división nos marcaría la zona del mentón, es decir, donde acaba la mandíbula. Así que solo tenemos que establecer la anchura del mentón y terminar de hacer la mandíbula. La zona en la que la mandíbula se une con la cabeza sería aproximadamente un poco más abajo del centro del corte lateral. En estos dibujos en los que ya tengo hechos la mandíbula, podéis apreciar que la mandíbula se puede definir en un conjunto de 5 líneas. En el dibujo del centro, que sería una vista de 3/4, solo 3 de estas líneas serían visibles, pero es muy conveniente tener en cuenta las líneas que no se ven y dibujarlas aunque sea de una manera suave para hacernos una idea tridimensional. Recordad que en el dibujo es tan importante tanto lo que se ve como lo que no se ve, así que pensad siempre en los dibujos de una manera tridimensional. Otro consejo que quería daros es a la hora de dibujar la mandíbula en ángulos como una persona mirando hacia arriba o una persona mirando hacia abajo, porque suelen ser ángulos en los que dibujar la mandíbula se complica. Bueno, en realidad se complica todo en esos ángulos, pero dibujar la mandíbula puede ser especialmente farragoso. Así que un consejo que os quería dar es fijaros en estas 3 líneas, porque tanto cuando la persona mira hacia arriba como cuando la persona mira hacia abajo se crea un patrón que es básicamente la misma figura pero invertida. Así que es un consejo que os puede ser de utilidad a la hora de simplificar la forma de la mandíbula y dibujarla en ángulos un poco más complicados. Respecto a la mandíbula, quería daros también un pequeño truco que os puede ser de utilidad. Es una manera más rápida de hallar la longitud de la mandíbula, pero solo sirve en una vista de perfil. Este método nos evita tener que hacer las 3 divisiones y simplemente consiste en desde este punto hacer una línea que sigue la forma de la circunferencia y que corta en esta línea vertical. Si lo hacemos bien, la mayoría de las veces nos dará un punto que coincide con el punto que nos darían las 3 divisiones. Es un método más rápido a la hora de hallar la mandíbula en una vista de perfil, pero recordad que solo sirve en eso precisamente, en una vista de perfil. Una vez tenemos hecho ya la parte central, la parte lateral y la mandíbula, solo nos queda un paso final para tener la estructura de la cabeza lista, y es fijarnos en la zona de atrás de la cabeza, la parte posterior e inferior de la cabeza, ya que es demasiado voluminosa y aquí nos sobraría un trozo. Lo único que tenemos que hacer es recortar aproximadamente por la zona donde termina el corte lateral, es decir, por la zona inferior del corte lateral, recortar este trozo sobrante, y una vez tenemos hecho ese recorte, ahora sí que ya tenemos de una vez por todas la estructura de nuestra cabeza. Supongo que no os queréis quedar solo con la estructura de la cabeza y queréis dibujar caras y todo eso. Y aunque este es un tema que voy a tratar más en profundidad en el siguiente vídeo, que va a ser precisamente sobre eso, sobre las proporciones de la cara y cómo colocar los elementos dentro de esta estructura que ya hemos creado, aquí quedaría daros unas bases elementales de cómo colocar elementos sobre esta estructura. Bien, antes hemos hecho 3 divisiones en la cara del mismo tamaño. Estas divisiones nos ayudarán a colocar los elementos faciales. La primera línea nos indica la zona de nacimiento del pelo, es decir, la línea del pelo.
La segunda línea nos indica la zona donde están colocadas las cejas. La tercera línea nos indica la zona del nacimiento de la nariz, pero cuidado porque no nos indica la punta de la nariz, nos indica la zona en la que la nariz se une con la cara. Esto es importante diferenciarlo, porque si lo marcamos como la zona de la punta de la nariz, vamos a cometer bastantes errores según en la vista en la que dibujemos la cabeza. Por último, la cuarta línea, como ya sabéis, corresponde a la zona donde termina la mandíbula, al mentón. Eso es lo que podríamos colocar gracias a estas líneas desde una vista frontal. Desde una vista de perfil también podemos colocar algunos elementos. Por ejemplo, las cejas, como veis, no solo van en la segunda línea, sino que acaban justo en la zona donde comienza el corte lateral. La línea vertical del corte lateral nos indica el nacimiento de la oreja, y los límites de la segunda línea horizontal y la tercera línea horizontal de la cara nos indican la altura de la oreja. Así que con las líneas que ya habíamos hecho para hacer la estructura de la cabeza, tenemos colocadas las cejas, el pelo, la nariz, la barbilla y las orejas. Supongo que a partir de aquí ya sabríais intuitivamente colocar el resto de elementos, pero como ya dije, eso es algo que trataremos más en profundidad en el siguiente vídeo. Seguramente alguno de los que esté viendo este vídeo se está preguntando qué diablos tiene que ver el escorzo con la estructura de la cabeza. Y muy posiblemente también alguien que esté viendo este vídeo diga ¿qué diablos es el escorzo? A secas. Pues si lo buscas en un diccionario seguramente no te quede demasiado claro, porque la definición que pone en el diccionario para escorzo es representación de una figura situada oblicua o perpendicularmente al plano del papel o lienzo sobre el que se pinta, y que se logra acortando sus líneas de acuerdo con las reglas de la perspectiva. Dicho así, puede no quedar demasiado claro, pero os voy a explicar de una manera más práctica en qué consiste esto del escorzo. Bien, tomemos como referencia este cilindro. Como veis, este cilindro tiene una altura determinada y también tiene una anchura en la parte inferior y superior que es del mismo tamaño, y a lo largo de todo el cilindro mantiene la misma anchura. Veamos qué pasa si este cilindro lo tumbamos hacia el fondo. Como podéis ver, la altura ha sido modificada y ahora está acortado, y también, como podéis ver, la anchura de la parte inferior ahora no se corresponde con la de la parte superior, que parece más pequeña. Pues, de una manera muy simplificada, en eso consiste el escorzo, en la alteración de tamaños en distintas partes de un objeto en distintos puntos de vista. Veamos qué pasaría ahora con el mismo cilindro al que ahora le hemos puesto unas líneas que están todas a la misma distancia de la otra. Si hacemos lo mismo de antes y tumbamos el cilindro hacia el fondo, vemos que ahora las líneas no parecen estar a la misma distancia de la otra, sino que según se aleja en el espacio, las líneas parecen estar cada vez más cerca. Esto también es el escorzo. ¿Y en qué nos afecta todo esto? Pues bien, es muy conveniente tener en cuenta el escorzo a la hora de dibujar caras en según qué ángulos de visión. Antes, como ya sabemos, hemos dividido la cara en tres partes iguales, así que si dibujamos a alguien mirando hacia arriba, estas tres divisiones tendrán que sufrir una variación. La parte inferior será más grande y conforme la cara se aleja en el espacio, las divisiones parecen cada vez más pequeñas. La parte inferior, la de la mandíbula, se ve más grande, la del medio un poco más pequeña y la zona de la frente quedaría más pequeña todavía. ¿Qué pasaría en alguien que está mirando hacia abajo? Pues ocurriría exactamente al contrario. La zona de la frente quedaría más grande, la zona del medio un poco más pequeña y la zona de la mandíbula todavía más pequeña. Así que tened el escorzo en cuenta a la hora de dibujar la cabeza en ángulos en los que la cabeza está inclinada hacia el fondo o hacia adelante. En este último punto del vídeo os quiero explicar de dónde viene todo este método que os he explicado para crear la estructura de la cabeza y que os continuaré explicando en el siguiente vídeo para crear las proporciones de la cara. Viene de un ilustrador de la década de los 40 nada menos, que se llama Andrew Loomis y que era un auténtico crack dibujando. Además de ser un gran ilustrador, hizo 6 libros nada menos de dibujo en el que se puede aprender muchísimo y que os recomiendo que busquéis. No sé cómo está el tema del copyright en YouTube, así que no he subido imágenes suyas, pero también os recomiendo que busquéis y veáis lo bueno, realmente bueno que era este tío. Ojalá algún día llegue a ser la mitad de bueno y saber la mitad de lo que sabía este hombre en cuanto a dibujo. Así que, como ya he dicho, os recomiendo buscarlo porque merece mucho la pena.
Y ya para acabar os quería recordar que no hace mucho creé una página de Facebook en la que podéis ir subiendo mis dibujos y bueno, podéis ver más cosas de las que hago, de las que podéis ver en YouTube. Así que bueno, si os interesa lo que hago, echadle un vistazo y a lo mejor os gusta. Y bueno, eso ha sido todo por ahora, espero que os haya gustado y que os sea de utilidad el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.